Buenos días a todos, profesores, alumnos y amigos. Bienvenidos al Día Mundial del SIDA, que en este formato atípico por el COVID-19 seguimos celebrando aquí en el Servicio de Unidades Infecciosas del Hospital General de Valencia. Mi nombre es Lola y desde hace muchos años presento este acto. Hoy nos vamos a juntar en la distancia, pero con la cercanía de conmemorar y compartir con todos vosotros lo que significa este día. El lazo rojo es el símbolo de la lucha, ya larga, pero siempre renovada. Son tiempos difíciles. Estamos atravesando otra pandemia que nos hace cambiar nuestras vidas, nuestros hábitos, incluso vivir con temor de contraer la enfermedad, lo que paradójicamente nos permite vislumbrar un tanto lo que la gran pandemia del VIH ha supuesto para muchas personas y para la propia humanidad. Se ha puesto sobre la mesa una vez más que la salud se interrelaciona directamente con otros problemas fundamentales, tales como la reducción de la desigualdad, los derechos humanos, la igualdad de género, la protección social y los derechos económicos. Con todo esto en mente, el lema mundial del SIDA de este año es Solidaridad mundial, responsabilidad compartida. El programa que os vamos a presentar es variado. Comenzaremos con un vídeo que os acercará a la historia del VIH, que muchos no conoceréis, y descubriremos el impacto que también causó en la cultura y en la sociedad. Visualizaremos anuncios de televisión, de la época de los 80 y de los 90, y más actuales que intentaban la concienciación, la prevención y la dignificación de los afectados. Una larga y digital lucha en pro de la normalización social, la liberación de un estigma injusto y de la prevención de una enfermedad que hoy es un riesgo muy real, especialmente para vosotros los jóvenes. Recogeremos vuestras dudas y sugerencias y procuraremos que expertos en el campo las contesten, disipen incertidumbres y nos acerquen a la realidad del VIH, el estado de la intensa investigación científica y todos sus logros. Terminaremos el acto con una reflexión, una llamada a la acción, que lazo ya desde el principio. Contra el VIH-Sida no hay que relajarse, la prevención es el único camino. Pero ahora empecemos el programa, y como en todo programa televisivo, de unos anuncios no nos va a librar nadie. Pero antes un saludo de una persona que ya conocéis, que ha querido sumarse a nuestra celebración. Adelante. Hola, ¿qué tal? A la unidad de enfermedades infecciosas y a todo el mundo que os encontráis celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, os hago llegar mi solidaridad y mi apoyo a todas las iniciativas que intentan la normalización social y las mejoras a los portadores del VIH. Un saludo a todos y ánimo en nuestra lucha. Y a los chavales que estáis en el instituto, poneros el condón, el preservativo. A todos los que vayáis a... bueno, ya sabéis. Venga, un saludo. Hasta luego. ¿Así? Sí da. ¿Así? No da. No da. No. ¿Así? No da. No da. No. ¿Así? Sí da. Sí da. ¿Así? No da. No. ¿Así? No da. No. Murieron miles de personas, millones. ¿Te morías sí o sí? Cada 10 segundos se infecta una persona en el mundo. Cada día 1000 niños se infectan de esta enfermedad. Luchabas contra una enfermedad que no sabías lo que era al principio. Una nueva enfermedad hace acto de presencia en nuestro país sin que por el momento se conozca con certeza ni su origen, ni la forma de transmisión, ni por supuesto y consiguientemente se tenga un tratamiento adecuado para ella. Esta enfermedad se denomina por el momento síndrome de deficiencia inmunológica adquirida, o más brevemente dicho, AIDS, AIDS. Los médicos la llamaron el SIDA.
iniciales que corresponden a la palabra síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En Estados Unidos, la televisión habla a diario del SIDA y del alarmante crecimiento de las cifras de afectados entre sus ciudadanos. Un buen día de 1980, una de las personas que frecuentaban estos ambientes se sintió mal. Primero tosió, más tarde notó que se cansaba. Tenía fiebre, diarrea y sudaba por la noche. Después le salieron ciertas manchas en la piel y le diagnosticaron un cáncer, el sarcoma de Kaposi. Ningún fármaco le curaba y los médicos no supieron evitar que palideciese y adelgazara por días. Su cuerpo había perdido las defensas, la inmunidad. Los primeros pacientes que tenían SIDA padecían infecciones por virus que les atacaban la vista y quedaban ciegos, tenían diarreas muy severas, tenían neumonías, iban perdiendo muchísimo peso, quedaban la piel y el hueso y materialmente se fundían en nuestras manos como médicos. Y recuerdo esa sensación de impotencia y esos ojos de esos pacientes. En este país muchas personas están completamente convencidas de que están a salvo de coger el SIDA y probablemente se equivocan. Hay otras personas que padecen un auténtico pánico a enfermar de SIDA y coger el virus hasta en el aire que respiran o hasta en una cerveza que se toman en un bar. También se equivocan. Hay otras personas que no quieren tener a los chiquillos que tienen virus o son portadores de anticuerpos en el colegio porque tienen miedo de que esos niños contagien a sus propios hijos. Se equivocan también. Cuando volví me encontré con un caso que había ocurrido en la sociedad vasca sobre un centro educativo, creo que por Durango o por allí, donde alguna asociación de padres se asustó mucho por el conocimiento de algún niño portador del virus o algo así, y no sé si se organizaron, desde luego la montaron parda diciendo que aquel niño había que echarlo de allí, que ellos no llevaban a sus hijos a clase o alguna cosa de estas que normalmente son fruto del miedo y de la desinformación. El caso del escolar de Durango, que fue expulsado del colegio por la presión de algunos padres, es bastante expresivo del rechazo que el SIDA provoca en amplias capas de la población. ¿Permitiría que al colegio de sus hijos asistiera un niño portador de anticuerpos de SIDA? ¿Y usted qué opina? Yo creo que no debieran de estar los niños con anticuerpos de SIDA en un colegio. Es una enfermedad que por lo que dicen es mala. Eso no gustaría a ninguna madre, ¿no? Es una forma de marginación de los niños y que yo no creo que tenga la culpa, precisamente. Yo supongo hay una gran psicosis y como dicen que el SIDA solamente es por el contacto de la sangre y todo este tipo de cosas, no, yo pienso que no habría ningún inconveniente. Miedo sí que lo tendría. No sé, si es como dicen que se contagia por la sangre o por un corte que se den o algo de eso, sí, entonces sí me da miedo. Muchos padres se niegan a que sus hijos compartan aula y juegos con otros niños portadores de anticuerpos del SIDA por temor al contagio. Aseguran que la aparición de la enfermedad es muy reciente y que todavía no están perfectamente determinadas las vías de contagio. Actitudes como las de los padres de alumnos del Colegio de Durango parecen apuntar a un temor generalizado de la población a lo que ya se empieza a conocer como la peste del siglo XX. Esa invisibilidad de las personas seropositivas, sean homosexuales, heterosexuales, la invisibilidad hace que las nuevas generaciones no se lo tomen en serio. Y a veces hay casos curiosos de que hasta un joven puede decir no hace falta el preservativo, si esto es una enfermedad que se cura con unas pastillas. Desgraciadamente, la mayoría de los jóvenes siguen percibiendo el embarazo como un problema y el VIH-Sida como algo muy lejano. Vamos a pensar que actualmente se siguen infectando tantas personas como hace muchos años atrás, a pesar de disponer de tratamiento y de información suficiente para una prevención adecuada. Yo lo que creo es que hay mucha información, pero la sexualidad en su conjunto y hoy en día el virus del VIH mayoritariamente es de transmisión sexual,
pues había que abordarlo en nuestros centros escolares de otra manera. A 10 segundos se infecta una persona en el mundo, cada día 1000 niños se infectan de esta enfermedad, que solo una tercera parte de la población que necesita tratamiento lo recibe, porque cuando una persona se trata y se trata correctamente, bien, deja de ser infectiva. ¿Por qué la gente se sigue infectando? ¿Por qué a la gente todavía le sigue dando pánico? ¿Por qué la mayoría de la gente que se nos acerca a la asociación porque le han hecho el test ahora, en el 2014, se piensa que todo se ha acabado en su vida? El gran objetivo de la mayoría de los centros de investigación en el mundo ahora es poder destruir esas células en fase latente que contienen el virus y que si las destruimos podremos llegar a curar la infección. Estamos en el camino, pero todavía un poco lejos, pero yo creo que se andará deprisa y se conseguirá probablemente en los próximos 10 años. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz. Póntelo. Pónselo. Altos directivos. Carpinteros. Niños. Amas de casa. Gente de la ciudad y del campo. A todos, absolutamente a todos, nos afecta el problema del SIDA. No es cierto que solo afecte a los homosexuales, a los drogadictos y colgados, a las prostitutas y a la gente que vive la noche. No renuncies al amor y a tu libertad. Simplemente, cuando saques el pajarito, toma precauciones. Infórmate. Fundación Antisida, España. Hola, buenas. Soy Iker Jarque, de primer bachillerato científico del IES 26 Misericordia, y me gustaría hacer una serie de preguntas relacionadas con el SIDA o VIH. Las preguntas van a estar relacionadas con el ámbito sanitario. Las preguntas son: ¿qué síntomas tienen? ¿Qué tratamiento se utiliza? Si hay cura y si no la hay, ¿por qué? ¿Cuál es la esperanza de vida de un paciente? Y si en diferentes países o lugares se utilizan otros tratamientos. Muchas gracias. El grupo y yo esperamos ansiosos su respuesta. Hola, me llamo Bezayele y en nombre de toda la clase de primero de bachillerato del científico del IES Misericordia 26 os queremos hacer preguntas relacionadas con el SIDA y el VIH desde el punto de vista biológico. Sabemos que el SIDA es una enfermedad infecciosa, pero ¿cómo se transmite? ¿Y a qué afecta tanto a nivel orgánico como celular? ¿Cuáles son las fases evolutivas de la infección? Y por último, ¿con qué velocidad se expanden las células? ¿Y cómo actúa el tratamiento en estas? Para finalizar, me gustaría agradeceros vuestro interés en que nosotros aprendamos. Hola, soy Víctor Barambio, alumno de primero de bachillerato de Ciencias del Centro IES Misericordia número 26, y venimos a hacer unas preguntas sobre el SIDA o el VIH. En primer lugar, ¿el SIDA tiene efectos visibles? En cuanto a la transmisión, ¿es solo de transmisión sexual? ¿Se transmite por la saliva? ¿Todas las mujeres embarazadas lo transmiten a los hijos? Por último, ¿cuál es la esperanza de vida de un paciente con SIDA? ¿Hay algún tratamiento más común para los pacientes crónicos con SIDA? Por cierto, soy Ángel, del mismo instituto. Muchas gracias por escucharnos, de parte del grupo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Por qué piensas que se han abandonado las campañas? ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA?
¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Compartir cuchilla con alguien es una causa de riesgo? ¿Y coger la mano, dar un beso, un abrazo? Si tienes relaciones de riesgo o has tenido, ¿qué debes hacer? ¿A quién afecta? ¿Cómo puedo saber yo quién tiene VIH? ¿Dónde puedo ir si quiero saber información sobre el SIDA? Hola, somos los alumnos de primero de bachillerato de Anatomía Aplicada de IES Campeador. Hola, som la classe de primer de batxillerat A de l'IES Campeador i anem a fer-vos unes preguntes sobre el SIDA. La primera sería cuál es el origen del SIDA y dónde se origina y cuándo. ¿Cuáles son los primeros síntomas del SIDA? Queríamos saber qué es VIH, VIH y qué es SIDA. Com es pot mantindre relacions sexuals sense contagiar a l'altra persona? ¿Qué tratamientos hay para el SIDA? Es pot deixar de tindre SIDA. ¿Cuánto tiempo pasa desde que contagias hasta que desarrollas la enfermedad? Una persona con SIDA puede llevar una vida normal, tanto en el trabajo como en las relaciones sexuales. ¿Se transmite el SIDA por otras prácticas sexuales que no impliquen la penetración? ¿Se transmite el SIDA por saliva? ¿Qué cantidad de saliva sería necesaria en tal caso? I per últim, si una persona es talla i es queda part de la sang en una superfície llisa, quan tarda aquesta sang en deixar de ser contagiosa? Muy buenas tardes, somos una representación del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Valencia. Como sabéis, cada año hemos realizado un acto en relación al Día Mundial del SIDA. Este año no va a ser menos, a pesar del coronavirus queríamos hacer este acto y por lo tanto nos ha tocado hacerlo por vía digital. Y nada, en primer lugar daros las gracias por enviar tal cantidad de preguntas que en los próximos minutos intentaremos responder. Para ello lo hemos dividido en 3 bloques temáticos para intentar hacerlo de una forma más concisa. Y nada, empezamos con vuestras preguntas y las respuestas. Muy buenas tardes, soy Juan Antonio Monzó y voy a dar respuesta a las primeras preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? Como veis, ambas son siglas, ¿vale? La primera hace referencia al organismo, en este caso es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el encargado de afectar a nuestras células de defensa, y cuando pasa el tiempo y no ponemos tratamiento, nuestro sistema inmune decae y al final acabamos en las etapas finales de la enfermedad, que es cuando recibe el nombre de SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En segundo lugar, ¿cuál es el origen del VIH, cuándo y dónde aparece? Pues bien, el origen del VIH viene de los monos, ya que hay un virus muy similar que es el virus de la inmunodeficiencia simia. Se cree que a partir de este mutó y saltó a los humanos, y a través de actividades como la caza fue cuando nos infectó. El virus, esto ocurrió a finales del siglo XX y durante muchos años se extendió tanto por África como por el resto del mundo, y ya se descubrió en los años 70 en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo pasa desde que te contagias hasta que se manifiesta la enfermedad? Pues bien, desde el contagio hasta que aparecen los primeros síntomas de la infección aguda pueden pasar unas pocas semanas. Esto es lo que llamamos periodo de incubación. Pero no obstante, algunos pacientes no pasan por esta primera fase de la infección aguda, o se puede desarrollar pasados meses o incluso años después del contagio. ¿Cuáles son los primeros síntomas del VIH y cuáles son las fases de la infección? Pues bueno, apoyándonos en la siguiente imagen, donde se representa la enfermedad a través del tiempo, vemos en rojo lo que representaría el virus y en negro las defensas.
Porque cuando el virus infecta a las personas y pasado ese periodo de incubación, que puede durar unas semanas, que hemos hablado anteriormente, aparece lo que llamamos la infección aguda. Esto viene determinado por un ascenso rápido del virus y un descenso de las defensas. Y los síntomas suelen cursar como una gripe, es decir, con fiebre, malestar general, cefalea, mialgias y aparición de adenopatías. Después de esta fase aguda, las defensas se recuperan parcialmente y el virus no desaparece y sigue creciendo lentamente, pasando por una etapa asintomática. Y pasado ya varios años, generalmente, cuando las defensas bajan por debajo del límite, el paciente va desarrollando enfermedades infecciosas que nosotros llamamos oportunistas y es lo que llamamos el estadio SIDA. Vale, y ya la última pregunta correspondiente a mi bloque: ¿a qué partes del organismo afecta y con qué velocidad lo hace? Como ya hemos hablado, el VIH afecta fundamentalmente a nuestro sistema inmune. Las células de diana del virus son los linfocitos TCD4, que tienen una función regulatoria. Al final lo que se va a traducir es en una falta de acción de nuestro sistema inmunitario, y esto, a fin de cuentas, lo que va a provocar es una mayor facilidad para adquirir infecciones que nosotros llamamos oportunistas, y también un mayor riesgo de desarrollar tumores, ya que no hay células que regulen ese crecimiento anormal. Hola, soy Óscar Lorente y voy a hablar un poco de los mecanismos de transmisión del virus. En la pregunta número 6 habéis preguntado cómo se transmite el VIH. El VIH se transmite a través de ciertos líquidos corporales, como pueden ser la sangre, el semen, las secreciones rectales y vaginales y la leche materna. Y estos líquidos deben entrar en contacto con la mucosa de otra persona, bien con el recto, con la vagina, con el pene o con la boca, o bien también directamente con la sangre. Por tanto, se podría transmitir el virus a partir del sexo oral, del sexo anal o vaginal, o también si entran en contacto directamente las sangres de los dos pacientes. Por ejemplo, si utilizamos una cuchilla y hay lesiones en la piel. En cambio, no se transmitiría ni por la saliva, ni por el sudor o las lágrimas, independientemente de la cantidad de estas. Y tampoco se transmitiría al tocar o abrazar a alguien. También preguntáis si todas las mujeres embarazadas lo transmiten a sus hijos. En general no, si la mujer toma bien el tratamiento, no hay prácticamente riesgo de transmitir al feto el virus. Luego preguntáis a quién afecta y cómo puedo saber si tengo el VIH. Aunque el VIH suele ser más frecuente entre hombres homosexuales porque la práctica sexual más peligrosa es el sexo anal, realmente puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. Aquí tenéis de hecho algunos ejemplos de gente famosa que tiene el VIH, como puede ser Charlie Sheen o como puede ser Freddie Mercury, entre otros muchos. Si has tenido prácticas sexuales de riesgo o cualquier otra actividad de riesgo, como que entre tu sangre en contacto con la sangre de alguien que podría tener VIH, o si tienes síntomas compatibles con la infección, una simple analítica de sangre te podría decir si tienes el VIH. También en otras situaciones se suele realizar la prueba, por ejemplo cuando donamos sangre, cuando una mujer se queda embarazada, entre otras muchas. Y estas pruebas se pueden realizar tanto en tu centro de salud como también en un centro de enfermedades de transmisión sexual. En la octava pregunta queréis saber si los pacientes con VIH pueden mantener relaciones sexuales. Como hemos dicho, estos pacientes pueden transmitirlo mediante el sexo vaginal, oral o anal. No obstante, si ellos se toman bien el tratamiento y tienen el virus a cero en sangre, el riesgo de transmitirlo es prácticamente cero. Eso sí, deberían utilizar siempre preservativo, porque si no podrían también contraer ellos o transmitirlas otras enfermedades de transmisión sexual. El resumen es que tengas o no VIH, siempre deberías utilizar el preservativo para evitar coger el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual. En la novena pregunta queréis saber si los pacientes VIH pueden mantener una vida normal tanto en el trabajo como en las relaciones sexuales. Pues así es, los pacientes VIH pueden mantener una vida totalmente normal, pueden realizar deporte, pueden trabajar sin ningún tipo de problemas, pueden estudiar, y en cuanto a las relaciones sexuales, lo que hemos dicho, pueden mantener relaciones sexuales siempre que usen preservativo, porque también protege de otras enfermedades de transmisión sexual. Y si toman bien el tratamiento, el riesgo de contagiar la enfermedad es prácticamente nulo. En la décima pregunta queréis saber si la sangre de un paciente con VIH queda en una superficie, durante cuánto tiempo puede contagiar la infección.
El VIH fuera del organismo es un virus muy débil y se inactiva básicamente media hora, por lo que pasado este tiempo pierde prácticamente la capacidad de infectar a otras personas. Y únicamente si ha pasado menos de 30 minutos y esa sangre entra en contacto con la sangre o con la mucosa de otra persona, entonces podría contagiarse la enfermedad. Hola, yo soy Fernando y vamos a seguir con el último bloque de preguntas. La 11ª pregunta nos planteabais que si tienes una relación sexual de riesgo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, esto creo que es muy interesante de responder y de que lo tengáis claro. En el caso de que tengas una relación sexual de riesgo, es decir, sin preservativo, con la rotura de este, y desconoces si la persona con la que has tenido relaciones pues puede tener el VIH u otra enfermedad de transmisión sexual, deberías de comunicarlo en tu centro de salud, a tu médico, o ir a un centro de enfermedades de transmisión sexual y allí te aconsejarán cómo tienes que proceder. Otra pregunta que hacíais es sobre tratamiento. Tratamientos del VIH, cómo actúan los fármacos, si se utilizan los mismos tratamientos en todos los países, si puede ser una pastilla al día, cómo es un tratamiento cómodo. Pues bueno, debéis de saber que el VIH es un virus muy complejo y el tratamiento destinado al VIH actúa en diferentes partes de su transmisión, desde en su entrada en la célula hasta cuando el VIH se intenta integrar dentro del ADN, hasta incluso en cuando las células se fusionan. Y es decir, que los tratamientos que damos actúan en diferentes partes. El tratamiento estándar es una combinación de 3 fármacos, que incluso a día de hoy se puede dar en una pastilla única diaria. Es decir, con una pastilla única al día podemos controlar la infección. Sobre si hay alguna pauta más cómoda, que preguntabais en alguna pregunta, pues existen ensayos clínicos de algún tratamiento intramuscular que se administra una vez al mes. Pero como digo, esto todavía está en fase de ensayo. De momento lo más cómodo que tenemos es una pastilla al día. ¿Y en otros países se utilizan los mismos tratamientos? Pues se utilizan tratamientos parecidos. Es verdad que los tratamientos del VIH son tratamientos caros y hay en países que están en vías de desarrollo que pueden utilizarse fármacos un poco más antiguos, pero en general el tratamiento es el. Otra pregunta que también es bastante interesante y que creo que es una pregunta bastante generalizada es si existe cura para el VIH. Y si no la hay, ¿por qué? Realmente a día de hoy no existe una cura para el VIH. ¿Y por qué? Pues porque el virus es capaz de quedarse escondido en nuestro ADN, es decir, en lo más interior de nuestras células. Y eso hace que nosotros podamos detener su transmisión, pero no podamos sacarlo de las células. Una vez que una persona se contagia por el VIH, lo que podemos es detener que contagie otras células del organismo, pero ya siempre se va a quedar escondido, por así decirlo, dentro de las células. Y en esta pregunta también hablábamos de cuál es la esperanza de vida en los pacientes con VIH. Pues a lo que hemos llegado y lo que hemos conseguido gracias al tratamiento, gracias a un tratamiento de alta eficacia, y si se sigue correctamente el tratamiento, es que la esperanza de vida de los pacientes con VIH sea la misma que la de los pacientes sin VIH. Y ya acabando con las preguntas que nos planteabais, nos decís, ¿por qué pensáis que se han abandonado las campañas de prevención? ¿Y dónde puedo ir si quiero obtener información sobre el VIH? Pues el motivo un poco de haber abandonado las campañas es que seguramente estamos yendo hacia una pérdida del miedo. Al principio de la infección, las personas que se contagiaban de VIH casi estaban abocadas a una muerte segura, por así decirlo, porque las infecciones que cogían eran infecciones de gran importancia. Actualmente, gracias, como hablábamos, a los tratamientos que hablábamos en las preguntas anteriores, lo que hemos conseguido es que el VIH se convierta en una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad que si se sigue bien el tratamiento no se desarrollan infecciones graves. Entonces, quizá esa pérdida de las campañas es esa pérdida del miedo, pero no está de más que se siga concienciando con actividades como esta la importancia del VIH, la importancia de prevenir su transmisión y la importancia de que vosotros conozcáis cómo se previene, como decía, y cómo se trata. ¿Y dónde podéis ir si queréis obtener información sobre el VIH? Pues
a páginas web como las páginas web del Ministerio de Sanidad o la Organización Mundial de la Salud. Luego existen asociaciones y sobre todo vuestro médico, si tenéis cualquier duda concreta, seguramente os pueda ayudar. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra participación en esta iniciativa. Estamos encantados de haberos acompañado a lo largo de estas preguntas y lo que necesitéis ya sabéis dónde nos tenéis. Sabes tu estado civil. Sabes hacer un bizcocho. Sabes que Plutón no es un planeta. Sabes que el plástico va al amarillo. Sabes qué es el punto G. ¿Sabes si tienes VIH? Yo lo sé. ¿Y tú? Somos Espe y Carlos y somos una pareja serodiscordante. A uno de nosotros nos detectaron VIH hace más de 20 años. Soy Miguel García del Toro, soy el jefe de enfermedades infecciosas del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Valencia. Todos podemos tener en el futuro el VIH e incluso algunos de nosotros podemos tener el VIH y no saberlo. Los dos somos activistas y los dos pensamos que la verdadera enfermedad que provoca el VIH en nuestro país hoy en día es el estigma, por la falta de información y por la xerofobia que provoca. Y las personas que más transmiten el VIH son aquellas personas que lo tienen y no lo saben. Todo el mundo se tiene que hacer la prueba porque esta gente que no lo sabe realmente transmite prácticamente al 70% de las nuevas infecciones. Los avances en la lucha contra el VIH han permitido que haya un tratamiento eficaz que mejora la calidad de vida y aumenta la supervivencia. En las instituciones sanitarias ponemos en el centro a las personas y es imprescindible que toda la sociedad colabore para acabar con el miedo, el desconocimiento y el estigma. Démonos la mano en favor de la prevención, en favor de la inclusión. El VIH no se transmite por convivir. Luchemos juntos para combatirlo. Cerramos este Día Mundial tan atípico manteniendo como siempre una apuesta por el acompañamiento a los afectados y por el trabajo de la prevención. Como se muestra en la aproximación histórica, en los primeros años vivíamos en una sensación de emergencia. Los telediarios mostraban la fuerza de una pandemia que causaba un enorme daño a las personas y que al mismo tiempo activaba los miedos y los resortes ocultos que conducían a la discriminación, al rechazo y al estigma social. A pesar de todo ello, hoy, más de 30 años después, demasiadas personas se ven en la necesidad de ocultar su mal y algunos sienten los reparos de otros a compartir con ellos facetas de la vida cotidiana, siempre por un miedo irracional que se aleja de lo que la ciencia nos muestra. Estamos por lo general acostumbrados, quizá demasiado, a no valorar lo que tenemos y ser muy críticos sobre las carencias y defectos de nuestra sociedad. Pero es justo apreciar a las asociaciones, su apoyo a los afectados y su trabajo riguroso en la prevención, así como la inversión en medios, acciones y talentos que han movilizado esta lucha VIH, la implicación digna de muchos profesionales sanitarios y, por último, los logros de la investigación médica en una batalla de alcance mundial que ha conseguido frenar el VIH y abrir caminos de esperanza. La pandemia de la COVID-19 ha revelado las enormes desigualdades enquistadas en nuestra sociedad. Pensar simplemente en cómo afrenta a los compañeros del instituto que no disponen de recursos informáticos o sin familias que pueden ofrecer su apoyo.
educativo. Esta crisis sanitaria, como muchas otras, está azotando con más fuerza a los débiles y vulnerables. Sin embargo, esta crisis también pretende llamar nuestra atención para que actuemos. Se nos presenta como una oportunidad para hacer las cosas de forma diferente, bien y juntos. También este acto es una llamada a la acción, porque en nuestra sociedad rica hemos bajado la guardia, una sensación de que a mí no me va a pasar, o mera ignorancia aboca a muchos jóvenes, de los que también estamos aquí, a la falta de la prevención. El VIH, así como muchas enfermedades de transmisión sexual, no es una anécdota lejana que les pasa a otros, sino una realidad en ascenso entre los jóvenes. Involucrémonos en este día, apoyándolos el derecho a la salud de todos los seres humanos, como indican en la ONU-SIDA, y actuemos en nuestra vida con nuestra pequeña aportación a esta lucha, apoyando y valorando a los afectados de nuestro entorno, ayudando a difundir la eficacia de la prevención y practicándola nosotros mismos. Gracias a todos los que habéis participado en este acto. Muchísimas gracias.